Buenos días, buenas tardes. Hoy 15 de julio de 2021 constituye una audiencia pública virtual dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2019-254 que adelanta el señor William Alberto Jiménez Díaz en contra de la sociedad Rentivado SAS. La suscripción. Doctora Diana. Gracias, su señoría. Muy buenas tardes a usted, a todos los presentes, en representación del demandante Diana Bermúdez. Y muchas gracias. Así procede el despacho a votar la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, recordándose que en audiencia anterior, esto es la del 24 de febrero de 2021, se presentó el señor John Jairo Díaz Polanía, quien indicó ser el liquidador de la sociedad demandada sin que acreditara tal calidad. Como consecuencia de ello, y teniendo en cuenta que los certificados de existencia y representación legal de la demandada databan del 2017, a efectos de evitar que se provocaran nulidades, se requirió a la parte demandante para que en el término de 15 días allegara al correo electrónico del despacho el certificado de existencia y representación legal de la demandada actualizada. Así se allegó este certificado del 1 de marzo de 2021, en donde se advierte que Rentivado SAS no está en liquidación, contrario a lo dicho por el señor John en audiencia anterior, y los representantes legales son previo a iniciar formalmente la grabación de esta audiencia, el señor John Jairo Díaz Polanía se conectó y contrario a lo que había indicado en la audiencia anterior, dijo que él no tenía nada que ver con la empresa demandada, que él era representante de otra empresa que no tenía nada que ver con la que aquí se demanda. Se reitera, contrario a lo que había manifestado en la audiencia anterior y que en punto de esa intervención se perdió esta fecha del 24 de febrero de 2021, pues se tuvo que requerir a efectos de corroborar lo que estaba diciendo este señor John Jairo Díaz Polanía, que es alejado de la realidad conforme al certificado de existencia y representación legal que fuera aportado por Activa. Entonces el despacho en audiencia obligatoria de conciliación. Así sería del caso proceder con esta etapa, de esto es la audiencia obligatoria de conciliación. Sin embargo, se observa que la demandada se encuentra representada por curador ad litem, designado mediante proveído del 9 de agosto de 2019 como obra a folio 103 y 103 vuelto, el cual fue reconocido como tal mediante proveído del 31 de octubre de 2019, folio 106 y 113, que no puede disponer del derecho de litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Código General del Proceso, y como consecuencia de ello se declara fracasada esta etapa, lo cual queda notificado en estados a las partes. Frente a la decisión de excepciones previas, se tiene que al revisar la contestación, no se propusieron excepciones con carácter de previas y como consecuencia de ello se declara surtida esta etapa, decisión que queda notificada a las partes en estrados. Ahora, para la etapa de saneamiento del litigio, le pregunto a la apoderada de la Activa si advierte alguna causal de nulidad que invalide lo actual. No, su señoría, no advierto ninguna causal. Gracias. Doctor Javier, ¿usted advierte alguna causal de nulidad que invalide lo hasta aquí actuado? Sin causal alguna, señora juez. Gracias, doctores. Teniendo en cuenta lo manifestado por los apoderados, por la apoderada de la parte actora y el curador ad litem de la pasiva, y además de la revisión del expediente, esta juzgadora tampoco advierte que se encuentre alguna nulidad que invalide lo actuado. Además, se reúnen los presupuestos procesales. No advierto tampoco ninguna irregularidad que conlleva el despacho a emitir una sentencia inhibitoria. Y por consiguiente declaro saneada esta etapa, saneado el proceso, lo cual queda notificado a las partes en estrados. Frente a la fijación del litigio, como ya se indicó, la demandada Rentivado SAS se encuentra representada a través de curador ad litem, el cual de esta forma el litigio se centrará en determinar la existencia del vínculo laboral entre las partes, sus extremos, el motivo de terminación de la relación contractual y como consecuencia de ello se verificará la viabilidad de las demás pretensiones elevadas por la parte activa, entre otras las relacionadas con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, la indemnización moratoria y la indemnización por despido sin justa causa. ¿Alguna manifestación frente a la fijación del litigio apoderada parte actora? No, señoría. Doctor Javier, ¿alguna manifestación? De acuerdo con el despacho. Así las cosas, el litigio queda fijado en los términos antes indicados. Frente al decreto de pruebas, en favor de la parte actora, decreto como pruebas las documentales relacionadas en el acápite de pruebas de la demanda, visibles a folio 52 a 87 del plenario. Frente al interrogatorio de parte, no se decreta el interrogatorio de parte del representante legal de la pasiva, como quiera que se encuentre representado esta empresa por curador ad litem.
Frente a los documentos en poder de la demandada, no se decreta la documental que solicita la parte actora relacionada con el certificado de entrega de la comunicación para retirar el título judicial realizado por Servicios Postales Nacionales, en atención a que, como ya se indicó, la pasiva actúa a través de curador y además con las pruebas aportadas al plenario es posible tomar una decisión de fondo. En anterior decisión queda notificada en estrados a las partes. ¿Alguna manifestación, doctora Diana Paola? No, señoría. Doctor Javier. Sin ninguna manifestación. Así las cosas se encuentran agotadas las etapas establecidas en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y por consiguiente se constituye el despacho en audiencia de que trata el artículo 80 del mismo compendio normativo, iniciando así con la práctica de las pruebas.